este segundo bloque en el Día en 30 con la presencia de Andrés Dallago. Él es coordinador del área de psicólogos del Club Newell's Old Boys. Muchas gracias, Andrés, por estar en el Día en 30. Bueno, hicimos una introducción para poner a la gente en el tema de todo lo que está pasando en Independiente, pero desde que esto surgió dijimos, esto no es una isla, puede pasar a nivel general, y me parece que acá la clave es prevenir y detectar. No sé si será así, te doy la Exactamente, apertura. sí. Nosotros cuando empezamos, en el caso particular de la pensión de Newell, cuando empezamos a hacernos cargo del tema, pensamos dos grandes ejes de trabajo, pero que son los mismos que debería tener en cuenta cualquier familia: cercanía y capacitación. Estar muy cerca, porque siempre hay que tener en cuenta que todas las situaciones de abuso de este tipo van increciendo. Es muy difícil que se concrete el 100% del daño en un instante. Normalmente va increciendo, entonces la cercanía de personas que puedan detectarlo es muy importante, y la capacitación de las personas que están cercas. Nosotros armamos un plan de capacitación de entrenadores, de todas aquellas personas que están en torno a los jugadores. ¿Cómo está trabajando Newell's? ¿Cuántos psicólogos tiene, o tenés vos a disposición? Y yo tengo a disposición 2 psicólogos que están exclusivamente en la pensión, por una cuestión de que ahí podíamos hacer foco más agudo en la formación, los tenemos más tiempo, podíamos disponer de... En el plan inicial que nosotros pensamos con Martín Mackey, estaba la formación integral de los jugadores, ¿sí? La formación integral es primero formar al ser humano y luego al jugador. O sea, en paralelo hay que tener en cuenta que esa persona tiene que desarrollar recursos para la vida, ¿sí? Entonces nosotros queríamos apostar en esto. Muchos de los jugadores no llegan a ser profesionales después, entonces le deberíamos dejar algo, y aquel que sí llega a ser profesional también queríamos que tenga recursos a nivel humano. Por eso hicimos mucho foco en la pensión. No, ahora por este tema se habla mucho de la importancia de estar, ¿sí? ¿Y este tema, Andrés, cómo pegó en los chicos? ¿Lo utilizaron ustedes al tema para debatirlo, para tratarlo, para informarles? Sí, lo usamos porque todos los temas que llegan por las redes sociales y demás hay que trabajarlos, porque la información va a llegar y preferimos que llegue bien. Entonces ya veníamos haciendo un plan de capacitación de ellos desde el primer momento. Habían tenido charlas con especialistas desde contagio de enfermedades sexuales, enfermedades venéreas, adicciones y demás, y aprovechamos para incluir dentro de ese programa ahora esto. Incluso lo hicimos mucho foco en las divisiones más grandes, porque son los que pueden estar cerca de aquellos de la pensión, de aquellos que son más chicos. No olvidemos que la población de riesgo siempre, cuanto más chico, más cerca del riesgo está. La gran mayoría de los chicos que sufren abuso están en edad preprimaria o primaria. Aunque sea alarmante, eso es lo cierto. Entonces necesitas que los más grandecitos estén atentos, porque son los que tienen más probabilidad de escuchar, de ver, de detectar. Pues es muy importante también capacitarlos a ellos. No solo a los chicos, sino y también a los profes. Y a los profes también. De entrada nosotros arrancamos un plan de formación con todos nosotros llamamos formadores, serían los entrenadores, pero queremos poner mucho más acento en la calidad de formación que tienen que tener, más que armar un equipo, ¿sí? Y en esa calidad de formación que tienen que tener es muy importante la capacidad de manejo de grupo, de detectar conflictos, de estar pendiente de todas las cuestiones que hacen a la persona, ¿sí?, que tienen a cargo. Andrés, en el caso puntual del tema abuso, ¿hay desde la psicología hechos puntuales que uno le permite detectar a un padre, a lo mejor a una madre, que un chico puede estar sufriendo alguna situación similar al abuso? Y también en el caso del posible abusador, ¿cómo se puede detectar que una persona tiene esa tendencia de generar un abuso y generar un abuso de poder con un menor? Sí. Podemos empezar por la segunda parte, ¿no? Vamos a empezar por el abusador. ¿Cómo detectar un perfil de abusador? Es el más difícil, es el punto más difícil, el que más nos preocupa a todos los que tenemos hijos, porque es... ¿nosotros qué pensamos? Un tipo solo, aislado, en un lugar, ¿no?, donde nos vamos a dar cuenta de que ese tiene algo raro. Y la verdad, y desgraciadamente, el perfil del abusador, el 90% de los casos es un varón entre 25 y 45, 50 años, pero adaptado socialmente. Que ese es el punto quizá más importante. Adaptado socialmente es que puede ser el novio de la hermana, el marido de la madre, el tío que es simpático, el vecino al que lo dejamos siempre. No imaginemos que va a tener algún comportamiento antisocial que nos va a hacer ver, no es tan lineal, que nos va a hacer ver que es una persona que puede llegar a cometer unos estos delitos. Por eso la gente se sorprende mucho cómo este profesor, el maestro de esto, de lo otro, aquel que lo está acompañando y parecía que se estaba preocupando de él, y sin embargo después se descubre esto. Entonces, dado que tenemos que estar muy atentos a
todas las posibilidades, porque en realidad puede ocurrir en cualquier contexto. No es para alarmarse, pero sí para estar muy, muy atento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es notar todo cambio de comportamiento de los que uno tiene cuando está mal, pero nosotros no entendemos que esté pasando algo concretamente que lo ponga mal. ¿Cómo es eso? Se altera el dormir, se altera el comer, mal humor, depresión, y sobre todo empieza a dar señales de que no quiere ir ahí, que no quiere estar con, ¿no? Y ahí es donde lo que hay que tener mucho cuidado es no generar lo que se llama la segunda victimización, que es cuando que la persona empieza a decir, no quiero ir a tal lugar, no quiero estar con tal, pero ¿cómo no vas a querer? Y uno lo fuerza cuando lo primero que debería hacer es decir, ¿por qué? Y la segunda victimización se completa cuando la persona empieza a querer esbozar que hay algo raro en el profesor, en el tío, en el primo, y uno dice, no, porque como son personas cercanas, hay que pensar que en su gran mayoría son personas que pertenecen al ambiente del chico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Ridiculizarlo. ¿Cómo te va a parecer? No, habrá sido que te pareció que el tío, que el profesor, ¿sí?, que el amigo quiso hacer esto. Entonces, ahí se viene la segunda victimización, porque tras que cuesta contarlo, por vergüenza, por miedo a las amenazas, por todo, si empiezo a esbozarlo y me dicen que es ridículo, que no puede ser, que lo habré imaginado, bueno, se cierra el círculo, no lo cuento nunca más, ¿sí? Y la persona queda metida en algo que va increciendo y que nadie lo puede socorrer a tiempo. O sea que un consejo para los padres que nos están viendo puede ser que ante el relato de un hijo o una hija, por más que uno piense que no negarlo. De entrada. No negarlo. Creerle al chico. Después, si lo cuenta, creerle. Sí. Y un paso anterior, cuando no quiere ir a tal lugar, preguntar bien por qué. Y preguntar cómo te trata, cómo te ves. Es más difícil cuando uno le hace la pregunta directa, ¿cómo te sentís vos cuando vas a la casa de tal? ¿Qué pasa con tal? ¿Cómo sentís que te trata ese profesor? ¿Te sentís bien? Ahí donde uno puede empezar a ver alguna señal que no hay algo bien. Puede ser simplemente que no quiere ir porque no le gusta el tema. Pero no dejemos de preguntar por qué. No preguntamos si hay directamente hay alguna situación de abuso, no, pero preguntar por qué. ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Qué es lo que te sentís cómodo? ¿Te trata bien? ¿Te sentís respetado? Y lo otro que siempre generó mucho conflicto es darle información. Generó conflicto porque en realidad la edad de riesgo es desde muy chiquito. Entonces en algunos lugares empezaron a dar charlas en los colegios desde ya a los 5 años, obviamente con ese lenguaje, avisarle que esto no es correcto, que no dejes que nadie te mire acá. Que no... Es decir, como un chico de 5 años, pero cuando sabe que no está bien y hasta ahí nomás puede avisar. Entonces, si bien es controvertido, para algunos decir cómo le vas a dar información de esto, no es que uno le explica toda la población que pueda haber detrás, obviamente no, pero de chiquito avisarle que hay un par de cosas que no tiene que ocurrir, que su cuerpo es de él, que nadie lo tiene ni que mirar ni que esto y nada, y ese es uno de los puntos más importantes para prevenir este tipo de cuestiones. Andrés, ¿qué tipo de estadísticas hay y cuál es la población más vulnerable y más atacada por los abusadores? Y la Organización Mundial de la Salud, las cifras que tiene son alarmantes. En la Argentina, por lo que tengo entendido, siempre es más difícil relevar datos y que sean fieles y demás, pero según la Organización Mundial de la Salud tenés 1 de cada 5 mujeres sufre abuso, 1 de cada 5 es un montón. Es mucho. En un curso de la escuela debería haber 4 o 5 chicas que sufrieron abuso y 1 de cada 13 varones. Los varones tienen un poquito menos de probabilidad, ¿sí? Pero 1 de cada 13 también es una cifra alarmante, menos que 1 de cada 5, ¿sí? Pero son cifras que por lo que tengo entendido en Argentina, y hay personas que se dedican exclusivamente a la atención de víctimas de este tipo de delitos sexuales, dicen que las cifras son muy parecidas a las que tiene la organización a nivel mundial. ¿Y la población más vulnerable? Todos aquellos que estén solos. Los pobres, los jugadores de fútbol, no. Todos aquellos que no tengan a alguien al lado, porque este tipo de personas va a encontrar tu debilidad. Tu debilidad es que estás peleado con tus padres, no es que seas pobre, no tenés con quién hablar. Puede ser, como ocurrió en la pensión, que tu debilidad es que estás lejos de tu familia y necesitas dinero para el pasaje, como escuché que hacían. Pero la debilidad es alguien que está solo, que está mal, que está vulnerable, no que sea pobre, no necesariamente. Claro. Porque si no, quienes no se consideran pobres se relajan y dicen, bueno, mis hijos no son pobres, no les va a ocurrir esto. Y si uno no está atento, no está cercano y no está capacitado, son las dos claves, esto tiene probabilidad en todos los contextos sociales, en algunos más que en otros, pero en todos los contextos sociales, ¿sí? Hay personas tratando de detectar la oportunidad para cometer algún tipo de delito de este tipo. Qué tema, Andrés, ¿eh? Terrible. Pone la piel de gallina. Terrible. Y en realidad es bueno que haya salido a luz. No es bueno que haya pasado, pero esto ocurre en todos los ámbitos. Cuando ocurre en el fútbol, este es un país donde todo lo que pasa en el fútbol tiene una lupa que lo agranda. Y entonces vos pasó en el fútbol. Pasa, si las estadísticas son 1 de cada 5, está pasando en este momento en todos los contextos. El fútbol hace de esto una noticia más difundida y por un lado, bienvenido sea que se difunda, ¿no? Obviamente que ocurra, porque eso nos permite tomar otro tipo de medidas,
¿sí? Y hay quizás hoy un montón de familias más atentos a este tipo de cuestiones y bueno, por lo menos dentro de todo lo malo que está pasando, tratar de transformarlo en aprendizaje como hay que hacer con todas las cosas malas. Andrés, ¿charlan con los padres? ¿Esto se trabaja también? Sí, hay que charlar con los padres, hay que estar atentos, hay que estar cercanos, pero el problema que vos tenés en las pensiones es que por definición el que está en la pensión tiene padres lejos, por eso han ido a esa población, ¿sí? Claro. Pero vuelvo a decir, no hace falta tener la familia lejos, puede estar desconectada. Pero bueno, ahí lo que hay que charlar mucho y capacitar es al entorno que está alrededor de los jugadores en la pensión, en la escuela o en el ámbito que sea que se mueven los chicos. ¿Cómo es el día de un pibe que está en la pensión de Newell's, que vive en la pensión de Newell's? ¿Cómo trasciende su semana? Y nosotros ahora estamos tratando de generar en esta formación integral, ¿sí?, un cambio de visión de lo que es el estudio, por ejemplo. Queremos que cuando el chico llega no tenga tanto, antes tenía históricamente mucho tiempo libre. Y encima el estudio tenía una connotación negativa. De hecho, cuando alguno venía jugando mal, le decían, vos mejor que te pongas a estudiar, como diciendo, por el fútbol no apuestes tanto, ¿no? Entonces estudiar era un poco síntoma de que vos no estabas destacándote demasiado en el fútbol. Y eso era un problema, porque por contraste, si vos sos bueno jugando al fútbol, no deberías estudiar, ¿no? Entonces estamos tratando de cambiar esto, incluimos 2 psicopedagogas, ya había una chica trabajando muy bien en la pensión y reforzamos ese tipo de trabajo y queremos que los chicos en el tiempo que están en la pensión adquieran otro tipo de habilidades, terminen sus estudios, los estudios primarios, que hoy son un nivel básico, y además vayan por más. Y queremos que tengan realmente una formación integral. Es el objetivo. Queremos apostar a personas, ¿sí?, que jueguen muy bien al fútbol, obviamente, ¿sí?, pero primero todo que sean personas las que juegan muy bien al fútbol. Andrés, voy a hacer una pregunta, espero no incomodarte con la pregunta, pero por acá también pasó McKay, vos, uno escucha a ustedes y parece que están laburando en un club de la Premier League y después uno lo escucha a Bermúdez y parece que Newell's está en la peor situación del fútbol argentino. ¿Cómo ustedes están trabajando ante esta situación de Newell's dirigencial tan caótica? ¿Cómo les pega esto? ¿Si les afecta, si no les afecta? Tratamos de lograr lo mismo que nosotros le pedimos a los jugadores. Cuando vos trabajás con deportistas de alto rendimiento, y yo, bueno, me ha tocado antes estar en primera división y estoy en primera divisiones de otros deportes, siempre vos le decís al jugador que se tiene que centrar en aquello que puede controlar, ¿sí? No en el árbitro, no en la hinchada, no en el planteo del rival, sino en lo que vos podés controlar y hacer foco en tu entrenamiento, tu capacitación, tus herramientas de preparación mental, tu entendimiento de la táctica y del juego, y ahí poner el 100% de tu energía, a pesar de que hay un montón de variables que uno no maneja. Y lo mismo estamos intentando nosotros, ¿no?, hacer mucho foco en lo que podemos manejar, que es un montón, tratar de no tener como excusa ningún factor externo que por ahí no depende directamente de nosotros y tratar de hacer lo que nos corresponde, que es un montón, de la mejor manera, y estamos trabajando en eso, nos falta mucho camino todavía. ¿Cómo están los pibes? ¿Cómo los ves a nivel general? ¿Tienen la ambición de llegar a primera? ¿Son conscientes de que no todos llegan y que tienen que desarrollar una vida paralela? Tienen la ambición de llegar a primera. Nosotros queremos generarles un nivel de competencia sana, pero muy alta. Usamos una frase de animales de competencia. Realmente queremos que tengan un nivel de competitividad sana muy alto. Y si no lo utilizan en el deporte, lo utilizarán en otros ámbitos. Históricamente el jugador de fútbol sabe que el número de inferiores es mucho más grande del que realmente, se hace una pirámide, del que realmente llega a vivir del deporte. En un club como Newell's podrán vivir en otro club y quizás puedan vivir del fútbol o vivir del fútbol desde otro lugar. Pues puedes vivir del fútbol como entrenador, como periodista deportivo, como manager, como distintos ámbitos del fútbol o en otra profesión. Pero bueno, está muy bien, todos tienen su esperanza, nosotros tratamos de que cada uno de ellos desarrolle un altísimo nivel de competencia. Y queremos que ese embudo sea lo más grueso posible en la punta. O sea, que realmente cada vez Newell's se nutra de muchos más jugadores que vengan de la cantera. Ese es el objetivo. Históricamente ha sido así, ¿sí? Siempre hemos estado orgullosos de ver eso en Newell's y bueno, queremos volver por esa senda. Y la última, dejando una lucecita de esperanza, tiene que ver con bueno, todas estas noticias que fuimos consumiendo en estos días, mancharon al deporte a nivel general y a lo mejor algún padre o alguna madre le dio un poco de miedo que su hijo practique algún deporte, que esté expuesto a alguna situación. Me gustaría que remarques cuáles son los valores del deporte que suman tanto para la vida de un chico en formación. Y está bueno esto que vos decís, porque por ahí se encuadra el problema en un contexto, que la situación de abuso salió en un contexto de fútbol, no significa que el fútbol es un contexto en el que eso se genera, y mucho menos que tenga más probabilidad de. De hecho, yo creo que tiene menos probabilidad de. ¿Sí? Si miráramos las estadísticas generales,
ocurre en un montón de hábitos, en un montón de ámbitos que no son específicamente del fútbol. O sea, con lo cual el deporte provee mucho compañerismo y algo que hablábamos con los jugadores ahora, o sea, ser compañeros adentro y afuera de la cancha. Cuidarse, estar atento a lo que pueda tener el resto, ¿sí?, de los más chicos y demás que puedan estar sufriendo. O sea, ese espíritu de equipo es muy bueno, la competitividad, el estar bien, el llevar una vida sana, el tener una vida ordenada. Todos los deportes en equipos tienen valores muy, muy buenos realmente. Y no confundir, esto no es algo que es propio del ambiente del fútbol. Esto es propio de todo aquel que está carenciado en algún momento, ¿sí?, de donde deja la puerta abierta para que entre alguien. Y en todos los ámbitos sociales hay personas que, por estar lejos de su familia, por estar pasando por determinados problemas, pueden tener esa puerta abierta para que ingrese alguna de estas personas dañinas, pero no es algo propio del fútbol para nada. Andrés, muchas gracias. A ustedes. Nos vamos, no hay más tiempo, hasta mañana. Se termina.